Una vez más, hermanos, buenas noches. Este día que nos ha permitido el Señor, la vida, está lleno de misericordia, está lleno de bondades, está lleno de la grandeza de Dios, amados hermanos. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de los Salmos, por favor. Salmo 25. Hermano, estamos estudiando una de las doctrinas que vienen en Hebreos capítulo 6. Esta doctrina tiene que ver con arrepentimiento de obras muertas. Hermanos, a veces pensamos que arrepentirnos solamente es confesar algunas palabras. ¿Por qué? Porque nos han enseñado mal. Por ejemplo, cuando alguien acepta a Cristo, le dicen, tú di conmigo, tú repite. Y muchas veces hacemos que las personas repitan una oración y creemos que eso es arrepentimiento. Creemos que por confesar unas palabras, decir unas palabras, ¿verdad? Creemos que ya nos arrepentimos. Pero entonces, hermanos, nos damos cuenta de la realidad. El cristiano debe estar muy consciente de que está arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento de obras muertas? Es la segunda de las doctrinas que vienen en Hebreos. Hebreos capítulo 6. Y yo les dije, hermano, que esta doctrina nos muestra a Dios, un Dios misericordioso, un Dios de eterna misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque en su misericordia, Él mira la miseria del ser humano y sabe que necesita salvación. Entonces, la gracia, necesitamos dos cosas en nuestra vida, misericordia y gracia, pero por gracia es que somos salvos. ¿Por qué? Porque no merecíamos, hermanos. Pero tenemos que aprender perfectamente lo que es arrepentirse. Miren, muchos piensan que arrepentirse es llorar. Es que lloró, es que sacó lágrimas, es que si usted lo hubiera visto, cómo lloraba. Sí. A veces la gente llora, pero por, hermano, el momento. Pero arrepentimiento involucra tres áreas. La mente, hermano, el corazón y la voluntad de mi hermano. Entonces, hermanos, vamos a la palabra. Fíjense cómo el Salmo 25 dice así, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Fíjense que en el alma es donde ahí está, muchos están atorados en el alma. ¿Por qué? Porque el alma es donde está la voluntad, donde están los pensamientos, donde están los sentimientos y emociones, hermano. Y dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos en ti esperan será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Ahora vamos al 4 y el 5 juntos, hermano. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Fíjese cómo dice, muéstrame tus caminos. ¿Qué quiere decir? Muéstrame aquello que yo debo seguir. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Amén. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud.
En ti he esperado todo el día. Fíjese entonces, hermano. ¿Cuántos cristianos, antes de empezar esta pandemia, ya estaban alejados, ya no se congregaban, ya no manifestaban su amor por Dios, porque lo mismo les era ir al culto, no ir, llegar tarde o simplemente decir, ay, para la próxima? ¿De qué está hablando ese tipo de actitudes? Pero, hermano, vamos a detenernos, vamos a orar, vamos a cantar un canto y vamos a permitirle a Dios, hermano, que Él nos ayude, hermano, porque tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios. Arrepentirse no es llorar, hermano. Arrepentirse no es repetir palabras. Arrepentirse tiene que ver con una decisión, hermano. Ahorita vamos a ir viendo algunos detalles que nos van a dar esa luz. Hermano, ¿por qué tenemos que decidir? Hay cristianos que dicen, todo se lo dejo a Dios. Ajá, sí, Dios es un Dios grande. Pero ¿sabes que Dios no puede controlar nuestra voluntad si tú no se la cedes? Él no puede manejarte como un títere, una marioneta, no. Él te ha dado una voluntad propia. Y bueno, tenemos que aprender, hermano, muchos detalles en cuanto al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, estamos delante de ti, Señor. Aquí está nuestro corazón, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Gracias te damos por el día que nos has concedido. Gracias te damos por la misericordia que tienes para nuestra vida. Gracias, amado Dios. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, nos despojamos de todo peso, de todo pecado que está asediando el caminar en Cristo Jesús. Padre, así como dice tu palabra, enséñanos a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría, Señor. Pero sabiduría tuya, mi Señor. No la de este mundo, Señor, que es animal, diabólica. No, Señor, queremos tu sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Danos gracia y entendimiento para poder entender tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Gracias. Gracias, Padre. Hermano, vamos a orar en lenguas, solo un tiempecito. Araketora bandei turi ditiri shayatara bastai turi birindai tiri biristai turi ayarake maramai biri 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 bisei yari biri 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 biristai turi ere biristai turi biri biri ka turi biri bistai turi biri biri shai turi mereke turi biri biristai turi biri ka turi biri bishe turi biri biri Eiko maramaracasa tarabarabashete de erere de vista y de. Padre, aquí estamos. Permítanos cantarte y alabarte porque tú eres digno, Señor, en Cristo Jesús. Cántale, hermano, vamos a cantar un canto y después pasamos a la palabra. Este es
Dios es tu aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito el Señor, amados hermanos. Vamos a, por favor, segunda de Pedro 3:9. Yo les dije, hermanos, que esta doctrina nos muestra a nuestro Dios, un Dios de eterna misericordia. ¿Cómo trabaja nuestro Dios de eterna misericordia? ¿Saben qué provoca? Él es el que provoca que el pecador se arrepienta. O sea, Dios produce en el pecador el verdadero arrepentimiento. Fíjese bien, produce en el pecador arrepentimiento para darle la oportunidad de salvarse, de encontrar salvación. ¿Cómo? Al acercarse a Jesucristo, a Dios mediante Jesucristo. Aleluya. Tenemos que entender perfectamente esto. Esta doctrina muestra a Dios muy misericordioso, que produce en el pecador arrepentimiento y le está dando la oportunidad de salvarse. ¿Cómo? Acercándose a Dios mediante Jesucristo. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 3 y versículo 9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios en su misericordia provoca el arrepentimiento en el pecador para que se pueda acercar a Él mediante Jesucristo. Y esta palabra nos está diciendo cómo es, hermano. ¿Qué debemos conocer como iglesia? Debemos conocer dos aspectos, hermano. Dos, lo que es el verdadero arrepentimiento. Y la segunda cosa, hermano, lo que son las obras muertas. Dos aspectos tenemos que considerar bien. Recuerde, hermano, lo que es el verdadero arrepentimiento, uno. Y dos, hermano, ¿qué son las obras muertas? Ahora, hermano, cuando estábamos sin Cristo, usted y yo sin Cristo, estábamos obligados a pecar. ¿Por qué? Porque no teníamos a Cristo, no teníamos a Dios, no conocíamos de Dios. La naturaleza caída, hermano, su actitud, ¿cuál es? El pecado, la mentira, el engaño, la traición. Hermano, fíjense bien, todos estábamos perdidos. Y como consecuencia estábamos obligados a pecar. No teníamos opción. ¿Pero qué cree? Jesucristo nos encontró. Vea la historia, hermano, del apóstol Pablo. Pablo, él era un hombre muy celoso, hermano, de tradiciones, costumbres, aquí, allá, hermano. Era un hombre muy estudioso, pero era pecador. Siempre tenemos que ver una imagen para entender lo que Dios hizo con nosotros. Así como lo hizo con Pablo, lo ha hecho con nosotros, hermano. Ahí es donde debemos de mirar. Hermano, cuando tú tuviste tu encuentro con Jesucristo, ¿qué pasó, hermano? ¿Cambiaron muchas cosas en ti? ¿O siguen siendo las mismas, hermano? ¿Qué pasa ahí? ¿Verdad? Porque mira, si tú vas a Hechos 9, vamos a ver la historia para que tú puedas entender cómo es que Dios trabaja con un ser humano. Hechos 9, hermano, tú vas a ver cómo Pablo, antes llamado Saulo, cómo estaba respirando, hermano.
Dice la Biblia que él respiraba amenazas. Mira, vamos a Hechos 9. Y Saulo respirando aún amenazas y muerte en la vieja naturaleza contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué actitud tenía este hombre, Saulo? Amenazante, grosero, hermano, altivo, prepotente. ¿No te parece que así éramos algunos? Éramos, hermano. Y yendo por el camino 3, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Él ni se lo esperaba, pero Dios en su gran misericordia, hermano, ya tenía un plan: encontrarlo. ¿Qué le mostró? La luz de Cristo. 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí había un propósito muy grande. Fíjate, no solamente alcanzarlo, salvarlo, sino un propósito de que fuese el apóstol que iba a enseñar a otros, hermano. Pero vamos a ver su encuentro, hermano. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, ¿con quién estaba luchando, hermano? Hermano, ve del versículo 5 al versículo 6. ¿Cuánto te parece que duró su conversión, su cambio? Dice el 5, ¿quién eres? No le conocía. Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora ve la actitud del 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Hermano, ¿se arrepintió? ¿Cambió? Tú dímelo, iglesia. A ver, tenemos que entender esto. ¿Tú y yo ya nos arrepentimos? ¿Qué es arrepentirse, hermano? Un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de ideas, un cambio de camino. Ya no sigo el mismo camino. ¿A dónde iba él? A Damasco. ¿A qué iba a hacer? A matar a muchos cristianos. Porque según él era muy celoso, pero se encuentra con Cristo y entonces lo que él estaba pensando y sintiendo lo deja, hermano. Y entonces, ¿qué le dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermano, aquí es donde tenemos que ir. ¿Cuántos cristianos dicen ser cristianos, pero Jesucristo no es su Señor? ¿Qué está pasando con muchos cristianos? ¿Será que solo lo reconocen como Salvador, pero no como Señor? Y en la salvación tenemos que reconocerlo como Señor y como Salvador. Reconozco que me salvó, pero ahora lo reconozco como Señor. Fíjate, del 5 al 6, ¿cuánto tiempo te gustaría ponerle de un cambio, hermano? Voy a ir metiendo algunos detalles. Hay hermanos que se me acercan y me dicen: es que yo soy muy honesto con Dios. Ya dejé esto y esto y esto, pero no puedo dejar el cigarro. No puedo dejar, todavía se me antojan
las caguamas, todavía se me antoja la cerveza, todavía no, y más cuando hace calor. Hermano, iglesia, estamos hablando de arrepentimiento de obras muertas. Tenemos que entender dos cosas aquí, hermano, lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que son las obras muertas. Y hermano, ¿qué te parece aquí en Hechos 9 lo que está sucediendo con Saulo? Versículo 6, temblando y temeroso. Dos actitudes de alguien que ya es salvo, hermano. Temor y temblor. Aleluya. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Mira, mucho se habla de que la salvación es personal. Y sí, porque Dios quiere un encuentro contigo. Le interesa tu persona. ¿Por qué? Porque está buscando verdadero arrepentimiento. Ve el 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Dios mismo manifestándose, hermano, para tener un encuentro. ¿Por qué? Porque se da cuenta que necesitamos arrepentirnos, hermano. Eso es misericordia. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Qué obra tan maravillosa hizo nuestro Señor? Así que llevándole por la mano, metiéronle en Damasco. Fíjate, un hombre que nunca de los nunca necesitaba de alguien. Y cómo Dios lo tiene que transformar para que entonces ahora se deje ayudar. ¿Entiendes, hermano? Dice 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermano, ¿cuántos cristianos decimos tener 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, 10 años? Hermano, no sé cuántos años tienes tú en el Evangelio. Pero ¿quién se está mirando en tu persona? ¿Cristo o todavía te miras tú, hermano? Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere de su iglesia? ¿Un verdadero qué? Arrepentimiento. Vamos a ver unas porciones de la Biblia, hermano. Juan 1:12. ¿Qué hace nuestro Dios en ese gran amor, hermano? En ese gran amor. Fíjate el gran amor que tiene Jesús. Jesús, ¿por quién vino originalmente? ¿Por quién vino, hermano? Por los suyos, por el pueblo de Israel. Dice aquí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, vamos a ver desde el 11, dice, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Sabes qué quiere decir recibieron? No le reconocieron como Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. O sea, Dios ocupado en tu persona para que, hermano, podamos ser transformados, tengamos la estatura de Cristo y podamos encontrarnos con Cristo cuando Él venga. Segunda de Corintios, capítulo 5,
Son pasajes que ya mucho los hemos visto, hermano. Segunda de Corintios 5:17. Amén, iglesia. De modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo. ¿Entiendes la palabra? De modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué quiere decir? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, ¿ya no mentimos? ¿Ya no robamos? ¿Ya no hablamos falso testimonio? Ya, hermano, ¿cuántas cosas podemos enumerar, hermano? Y no es para que nos sintamos mal, tenemos que entender, hermano. Jesús vino a nosotros. Dios en su gran misericordia dijo, este hombre, esta familia necesita encontrarse con Cristo. Necesita encontrarse conmigo, pero a través de Cristo necesitan venir. Por eso Cristo encuentra a Saulo, hermano, para que pudiera tener una relación con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya tenemos una nueva naturaleza. ¿Pero qué crees? Todavía está la otra. Ahí está la vieja. Dentro de ti están dos naturalezas. Una nueva, que es la de Cristo, pero todavía tienes la tuya. Ahora, ¿cómo le haces para que pueda, hermano, responder? ¿Cuál de las dos tú vas a hacer que responda, hermano? ¿La vieja o la nueva? Ahora, fíjate, estamos hablando de arrepentimiento, hermano. Yo te dije que arrepentimiento, después te voy a llevar a unas palabras en donde tú entiendas en hebreo y en griego lo que significan, pero me voy a adelantar, fíjate que es cambio de actitud, cambio de mente, cambio de idea, cambio de camino, cambio, hermano, es un cambio. Arrepentimiento tiene que ver con cambio. ¿Te diste cuenta en Saulo cómo cambió su forma de pensar? ¿Cómo cambió sus planes? ¿Cómo cambió sus ideas? Hermano, porque se arrepintió. Y la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, cuando ya estamos en Cristo, nos encontró como encontró a Saulo, nueva criatura somos, las cosas viejas. ¿Por qué siguen gobernándonos las cosas viejas, hermano? Un día la iglesia, hace mucho tiempo, cuando la iglesia comenzó, hermanos, la iglesia tiene 19 años de haber nacido en Cristo. No celebramos los aniversarios porque esto no está en la Biblia. En la Biblia no está celebrar aniversarios de la iglesia, del templo. Entonces, hermano, solamente llevamos la cuenta para ver la misericordia de Dios, cómo nos formó como iglesia, hermano. Y hermano, al principio de la formación de la iglesia, fíjate, hermano, cómo la forma de pensar de muchos, hermano. Cuando estamos arrepentidos, ya no gobierna la vieja naturaleza. Tú date cuenta de la vida de Saulo. Date cuenta, hermano. Y hermano, vamos a la última cita bíblica, Gálatas 6:15. Hermano, cuando escuches estas predicaciones, mira, un día me dijo un hombre, es que cuando usted predica yo me siento condenado. Hey, yo no te estoy condenando. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te está hablando, entonces arrepiéntete. Pero no me digas que sientes condenación, porque Dios no condena a nadie. Hermano, Gálatas 6:15.
porque en Cristo Jesús, fíjate lo que le tiene que explicar a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva. Es que los Gálatas regresaron a que para estar en Cristo necesitaban circuncidarse. Y entonces Pablo les tiene que decir, miren, en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino vale la nueva criatura. ¿Y cuál es esa nueva criatura? Cuando reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador y nos arrepentimos. Hermano, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Renunciar a nuestras obras. ¿Mediante qué? El arrepentimiento. A ver, por eso te hice una pregunta. En Hechos 9, ¿Saulo se arrepintió? Tú dime. Sí. Iba con un camino, iba con una idea. Fíjate, se arrepintió, cambió de vida, cambió de idea. Cambió, hermano. Esto es lo que significa arrepentimiento. Aleluya. ¿Has oído a los hombres que dicen, el que me la hace, me la paga? Y aún hay cristianos que así expresan eso. Hermano, ¿estamos arrepentidos? Por eso, hermano, tenemos que ir a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver también porciones de la Biblia para que podamos entender esto. Tito, vamos a Tito, hermano, por favor. Entonces, te pronuncio nuevamente esto, hermano. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué fue lo que hicimos? Renunciar. ¿A qué renunciamos? A nuestras obras mediante el arrepentimiento. ¿Qué obras eran esas, hermano? Pues obras muertas. ¿Por qué muertas? Porque provenían de un hombre que estaba muerto. Pero al venir a Cristo, ya somos nuevas criaturas. Aleluya. Amén, Señor. Tito, capítulo 3, hermanos. Versículos 4 al 7. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, fíjate bien, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia que hizo, nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7. Para que, justificados por su gracia, fíjate, la gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hermano, a mí me llama mucho cristianos que antes de la pandemia ya estaban alejados de Dios. Hermano, y no estoy juzgándolo, me preocupa, hermano. Me ocupa como pastor el decir, ya estaban alejados y ahora que no nos congregamos, ¿qué pasa? Ayer me encontré a un hombre, hermano, de la iglesia, hermano, y vi cosas tremendas, hermano. Una frialdad, hermano, una indiferencia. ¿Sabes cómo? Como si nos hubiéramos visto todos los días, hermano, en este tiempo. Yo llevaba mi careta, llevaba doble cubreboca, hermano, porque ahora para salir tenemos que cuidarnos aún más. Y me dio gusto verlo, hermano, entonces me acerco y le digo, hola, y así como es que, hola. Una frialdad, hermano.
Y eso a mí me lleva delante de Dios y le digo, Dios, ¿cómo oro por tu iglesia? Porque si antes de esta pandemia ya estaban alejados, ahora ¿cómo están, Señor? ¿Cómo clamo por ellos, Padre Santo? Porque sabes una cosa, tienen la idea de que si Cristo viene se van a ir y pronto. Hermano, ¿estamos arrepentidos? ¿Estamos caminando con Cristo, hermano? ¿Cuál es nuestra vida, hermano, en este tiempo? Efesios 2, hermano. Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don que otorga Dios. Entonces, hermana, por gracia somos salvos por la fe. ¿Qué tuvo que reconocer o tener Saulo de Tarso? Fe, ¿en quién? En Cristo. Por eso cuando se presenta a él, le dice, ¿quién eres tú, Señor? No le conocía. Pero Cristo se da a conocer y le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y entonces, hermano, imagínate cómo se estremeció, que inmediatamente le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Le reconoció como Señor. Le reconoció como Salvador. Cuando yo te hablo de estos detalles que llego a encontrar en algunos hermanos, no estoy juzgando. Me ocupa el cómo puedo, y Dios me deja ver qué es lo que está pasando en el interior de esas personas. Hermano, Saulo, cuando tiene el encuentro con Cristo, adquirió una nueva naturaleza. Ahora, ¿qué pasó con la vieja naturaleza? Ahí la llevaba, pero no dejaba que brotara. Tenía que dejarse gobernar por la nueva naturaleza, hermano. ¿Esa naturaleza en quién la tenemos? En Cristo Jesús, hermanos. Hermano, como cristianos debemos entender dos cosas, hermano. En nuestro ser tenemos dos naturalezas, hermano. Tienes que entenderlo perfectamente. Dentro de ti están dos naturalezas. Está la vieja, ¿verdad? Sin Cristo, y está la nueva, cuando hemos reconocido a Jesucristo. Pero están las dos, hermano. ¿Cuál de ellas está gobernando? Tenemos que tener conciencia de esto, hermano. Dos naturalezas, la vieja y la nueva, siempre van a estar ahí. Siempre, hermano. Pero ¿de qué depende? ¿Verdad? De una decisión. Nosotros tenemos que decidir. ¿Qué tenemos que decidir? ¿Cuál de estas tiene que prevalecer, hermano? Vamos a ver, hermano, porciones como estas. Romanos 8:13, hermanos. ¿Estamos conscientes que tenemos dos naturalezas, iglesia? Es la vieja, la sin Cristo, y la nueva en Cristo. Ahí están en ti, hermano. ¿Pero qué crees? En medio, ¿sabes quién está? La voluntad. ¿Y para dónde va a jalar la voluntad? ¿A la vieja o a la nueva? Entonces, tenemos que aprender. Gracias
a la misericordia y a la gracia de Dios, somos salvos, hermano. En su misericordia fue movido y entonces nos otorga gracia, y la gracia, entonces nosotros ponemos fe en Jesucristo. Él es el que nos ayuda en todo esto. Nosotros no hacemos nada. Esto es un don de Dios. Aleluya. Por ese don de Dios es que nosotros podemos creer. Aleluya. Y entonces reconocemos a Cristo. Pero hermano, ¿qué tenemos que hacer? Decidir cuál de estas dos naturalezas va a prevalecer. Porque si no, pareciera que no estamos arrepentidos. Hermano, Romanos 8:13. Y dice la Escritura, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, ¿qué dice la Escritura? Viviréis. Vamos a vivir, hermano. Quiero que aprendas que en la Biblia el viejo hombre tiene que ver con la carne. Cuando hablamos de la vieja naturaleza, estamos hablando de la carne. Entonces, ¿has oído cuando dicen cristianos carnales? Es decir, que los sigue gobernando, ¿quién, hermano? La vieja naturaleza. ¿Y cuál es nuestra tarea, hermano? Entonces, Romanos nos está diciendo muy claro, si vivieres conforme a la carne, la vieja naturaleza, moriréis. Mas si por el Espíritu, tú ya fuiste vivificado en el Espíritu, mortificáis las obras de la carne. ¿Te acuerdas que hace poco el apóstol nos dijo el timón? El timón de un barco tan pequeño que es, así es nuestra lengua. Imagínate si tú oras en lenguas, al estar orando en lenguas, estás actuando en el Espíritu. Entonces, hermano, la oración en lenguas te ayuda mucho a vivir en el Espíritu, a someterte al señorío de Cristo. Porque si no pareciera, hermano, que entonces, hermano, el cristiano carnal se parece mucho al que no es cristiano. Un cristiano carnal que se deja guiar por la vieja naturaleza se parece mucho a los del mundo. Tienen muchas cosas similares, hermano. ¿Por qué? Porque los está gobernando la vieja naturaleza. Gálatas 5, hermano. Gloria al Señor, hermano. ¿Te das cuenta cómo tenemos que repasar todas estas cosas? ¿Por qué, hermano? Mira, un día nos pidieron que fuéramos a evangelizar a una ranchería, hermano, en Guanajuato. Y en esta ranchería, hermano, pues su nombre lo dice, tenían nombres cada una de las rancherías, hermano. Y, hermano, llevamos guitarras y salíamos a evangelizar, repartiendo folletos, los jóvenes hacían drama y ahí evangelizaban y todo esto, hermano. Y entonces la gente se juntaba, hermano. Era algo así como, ¡fum!, hermano, se juntaba. Entonces, hermano, porque en el pueblo todos se conocen. Y como íbamos nosotros de México, pues no nos conocían y decían, ¿de dónde vienen ustedes? Ay, qué bueno, y qué canto están cantando, y qué palabra, ¿verdad? Y entonces nos decían, pero vienen de aquí, están representando a alguien. Y les dijimos, sí, mira, estamos representando a la iglesia que está aquí atravesando el río allá. Ah, dice, la que se llama tal. Esa congregación donde canta tal y donde predica tal. Y le digo, ah, sí, esa. No voy. ¿Sabes por qué? Ahí va mi cuñado. Y yo me quedé así. Dile que el día que me pague lo que me debe, que demuestre que es cristiano y que está arrepentido. Hermano, ¿cuántos cristianos
siguen viviendo una vida que parece no estar arrepentida, que Él está gobernando la vieja naturaleza. No está gobernando la nueva. Gálatas 5, hermanos, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Te expliqué el día domingo lo que significa concupiscencia. Concupiscencia es un deseo inmoderado por las cosas de la tierra, del mundo. Las modas, las riquezas, muchas cosas. Pero también la concupiscencia tiene que ver con deseos desenfrenados sexuales. Hermano, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. 17. Porque la carne codicia contra el Espíritu. Pelean. Y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis. ¿Entiendes ahora que se necesita decidir? Aleluya. Por eso te dije que Dios, fíjate bien, muchos pensamos que entregarnos a Dios, Él anula nuestra voluntad. No, mi hermano. Él te invita a que se la rindas. Hermano, esto es lo que Dios está hablando de arrepentimiento, hermano. Entonces, como cristianos debemos entender que hay dos naturalezas, la vieja, la nueva, siempre estarán dentro de nosotros, pero dependerá mucho de nuestra decisión, hermano. ¿Qué vamos a decidir, hermano? En Cristo. ¿Sabes qué tenemos? Pues tenemos los genes de Dios, hermano. Así es que en el nombre de Cristo Jesús, hermano, ¿qué es lo que Dios? Vamos a leer otras porciones que nos van a ayudar, hermano. ¿Qué está buscando, hermano, Dios en nosotros? Ya te dije que el viejo hombre está identificado también como la carne, ¿verdad? Este viejo hombre, pues, está contaminado por el pecado. Ahí vamos a tener esta carne, hermano, hasta el tiempo que muramos físicamente o cuando Cristo venga vamos a ser transformados. Efesios 4, vamos a ver Efesios 4, hermano. Gloria a Dios. Efesios 4, 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir. Fíjate, que es el viejo hombre, la carne, que está viciado conforme a los deseos de error. Y a renovarnos en el espíritu de ¿qué? Nuestra mente. Acuérdate que ya tenemos la mente de Cristo. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y santidad. ¿De qué, hermanos? Decisión, hermanos. Dios no te obliga. Tú decides. Colosenses 3. Hermano, cuando servimos a Cristo en la iglesia, ¿cómo le servimos? ¿En la vieja naturaleza o en la nueva naturaleza? ¿Me entiendes, hermano? Gloria a Dios, amén. ¿Por qué por qué muchos hermanos en la congregación le huyen a determinadas personas de la iglesia? Conmigo llegan y me dicen, pastor, póngame a servir, pero no me ponga con ese hermano. Póngame a servir, pero no me ponga con ese hermano. Ay, es que tiene un carácter. Y uno como pastor siente feo, hermano. Porque todos somos de Cristo.
A Cristo le servimos. Pero ¿cómo estamos sirviéndole? ¿En la vieja o en la nueva naturaleza? Decisión, hermano. Colosenses capítulo 3, versículos 8 a 10. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Te das cuenta que dice dejad, decisión? Ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Quieres leer conmigo el 10? Y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Hermano, ¿te das cuenta que es someternos? Decisión, hermanos. Hermano, por eso no quiero usar la palabra preocupar, pero yo digo, ¿qué va a pasar con muchos hijos de Dios? Si antes no se congregaban, ahora que estamos sin poder congregarnos, hermano, ¿qué es de su vida? ¿Qué va a ser de su vida? ¿Cómo están viviendo, hermanos? Hermano, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? Aleluya. Si tú lo quieres hacer en tu vida natural, en tu propia capacidad, jamás podremos agradar a Dios. A Dios no le podemos agradar en nuestra capacidad. Hermano, porque no podemos hacer lo correcto. Vamos a ver qué dice Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. ¿Verdad que tenemos que ir despacio entendiendo la palabra de Dios, hermanos? Perdóname si pongo muchos ejemplos. No soy el único pastor que a veces ponemos ejemplos, hermano. La obra máxima es la iglesia. ¿Sabes de quién fue la idea de la iglesia? De Cristo. Cristo estaba pensando en ti y en mí en la iglesia, pero en la iglesia, hermanos, debemos vivir con la nueva naturaleza, decisión para ya no dejar que me gobierne la vieja naturaleza, hermanos. Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne, ¿qué dice? No podemos agradar a Dios, no pueden agradar a Dios, hermano. Entonces, el dilema de muchos cristianos, hermano, es que pretenden vivir en su esfuerzo propio, haciendo obras que nacen de la vieja naturaleza. Así Dios nos dice no. Acuérdate. ¿Cómo me vas a agradar? En la nueva naturaleza. Por eso Pablo, hermano, llegó, les mandó una carta a los Gálatas, hermano, y los tiene que regañar, hermano, porque les dice, ¿quién pervirtió el evangelio que ustedes en el cual habían creído? Evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿verdad? Y los Gálatas estaban pretendiendo seguir un evangelio pervertido, en el que ya no era la gracia de Dios, hermanos, sino las obras de ellos. Por eso tuvo que corregirles, hermanos. ¿Saben cómo les llamó? Insensatos. Ve ahí al libro de Gálatas y ve cómo... Vamos a ver, Gálatas 1. Es necesario que miremos todo esto para poder llegar a algo más, hermano, porque debemos de poner atención qué estamos haciendo en nuestra vida como cristianos, hermano. Gálatas 1,
Versículos 6 al 9, y dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Pero rectifica aquí Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir es contaminar. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, ¿qué dice la palabra? 9. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 3:3, hermanos. Anatema quiere decir maldito. Tan necios sois, fíjate cómo los llama, necios, habiendo comenzado por el Espíritu, en la nueva naturaleza, ahora os perfeccionáis por la carne. 4:9. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? ¿Estás viendo, iglesia? Capítulo 6, versículos 11 al 16. Mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis, solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. 14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. ¿Terminas conmigo, iglesia? 16. Y todos los que anduvieron conforme a esta regla, paz sea sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. Hermano, ¿cómo los tiene que llamar Pablo? Insensatos, hermano, porque querían perfeccionarse en la carne, en su propio esfuerzo. Eso era inútil. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando tú y yo estemos en el tribunal de Cristo? Vamos a el libro, hermano, de Corintios. Primera de Corintios, hermano. En aquel día, cuando estemos compareciendo, hermano, todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal. ¿Qué va a pasar en el tribunal? El fuego va a probar nuestras obras. Hay 3 materiales que ahí hablan, hermano, en Primera de Corintios, capítulo 3. Y que es necesario que entendamos, hermano, para que pongamos ese cuidado y no estemos haciendo las cosas, hermano, porque tenemos que vivir en la nueva naturaleza, la que es de Cristo. Decisión, hermanos. ¿Estás batallando con algo, iglesia? ¿Estás batallando con alguna situación? Mira, vamos a ver esto. Primera de Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, fíjate bien, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 6 materiales. Estos 6 materiales simbolizan algo, hermano. 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué cosa dice la palabra? Recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida o perdida, él empero será salvo, mas así como por fuego. Hermano, te voy a explicar lo que estábamos viendo el domingo, hermano. Vamos a empezar por los últimos 3 materiales. La Biblia habla, hermano, madera, heno y hojarasca.
¿Qué es la hojarasca, hermano? No es otra cosa más que basura. Ya tenemos a Cristo. ¿Qué le estamos agregando? ¿Hojarasca? ¿Basura? Acuérdate. Ya reconocimos a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Qué estamos pretendiendo edificar? ¿Con qué materiales? ¿Hojarasca? La hojarasca no es otra cosa más que basura. Hermano, ¿con qué tiene que ver esa hojarasca? ¿Verdad? Representa, hermano, a los pecados. Son pecados groseros que se practican. Pero esos pecados están alimentados por la concupiscencia. Y tú dices, ¿hay cristianos que alimentan su concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo inmoderado por los bienes terrenos o los deseos sexuales. Esto es la hojarasca. Ya tienes a Cristo. ¿Qué le estamos edificando? ¿Hojarasca? ¿Qué es la hojarasca, hermano? ¿Qué representa la hojarasca? ¿Verdad? Pecados groseros que cometen los cristianos que andan en la carne, en la vieja naturaleza, y que se dejan llevar por sus... ¿Qué dijimos, iglesia? Concupiscencias. Romanos 6:12. Vamos a mirar estas cosas porque nos va a dar luz, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermano, acordémonos. Dos naturalezas. Decisión. ¿Qué es la hojarasca? Son esos pecados groseros que son alimentados por la concupiscencia, y estos los practica el cristiano carnal, es decir, la vieja naturaleza, hermano. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria al Señor. Vamos a ver desde el versículo 3 al 5, y dice la palabra. Asimismo, perdón, hermanos, estoy en otro. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a quién. ¿Te das cuenta que está hablando de la vida íntima de un matrimonio? Para un matrimonio debe haber santidad y no debe estar alimentado por la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Ya dijimos. Deseos sexuales fuera del orden de Dios. Hermano, y Santiago capítulo 1 y versículo número 4. ¿Te está ayudando esto, iglesia? ¿Cómo estamos viviendo este tiempo en el que no nos estamos congregando? Mira, a veces yo me daba cuenta de la iglesia porque es muy curioso, hermano. Cuando no está el pastor, los hermanos hablan, dicen, pero llega el pastor y así como que, ¡ay, ya llegó el pastor! ¡Ay, no, ya no digan, ya no hablen! Hermano, nosotros no somos Dios.
Nuestro Dios es el eterno. Jesucristo es el que murió y resucitó por nosotros. Aleluya. Y Él nos ha dado vida, hermano. Amén. Amén. Hermano, no busquemos escondernos de un hombre. Tenemos que tener conciencia de la presencia de Dios en todo nuestro caminar, hermano. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué dice? Muy bien. Dice cada uno, mire cómo sobreedifica. Ya vimos lo que es hojarasca, hermano. ¿Qué es el heno? Aquí está el heno, hermano. Hermano, el heno, ¿tú lo conoces? Es como gris, es aquellas cosas que cuelgan entre las ramas de algunos árboles. Esto es como si fuera un ornato, hermano. ¿Qué simboliza el heno? ¿Ya tienes a Cristo? El heno, hermano, simboliza una vida farisea. Una vida, suena muy feo esto, hipócrita. ¿Sabes qué quiere decir hipócrita? Fingimos ser cristianos maduros y no lo somos. Hermano, y lo otro es porque, hermano, el heno representa una vida hueca, en donde hay vanidad. La palabra vanidad no solamente es orgullo, la vanidad es una vida vacía, hermano. Entonces, vamos al libro de Mateo capítulo 6, hermano. Cuidado, hermano, porque ya somos de Cristo, pero no podemos estarle agregando hojarasca, heno. Ya te dije que el heno es como un ornamento. Es una planta de ornato, hermano. Se verá bonita, pero representa la vanidad. Representa la vida vacía. Mira cómo en la Biblia Jesús le enseñó a sus discípulos. Mateo 6, versículo 2, hermano. Gloria al Señor. Cuando pues hacemos limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Si tú vas a ofrendar o vas a ayudar a alguien, no digamos que ayudamos. Dice, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, ¿qué representa el heno? La vida farisea, la vida hipócrita. ¿Qué tipo de vida es? En la que solo quiere que se le reconozca. Que yo traje esto para la iglesia, que yo traje esto para el Señor. Hermano, dice, cuando vas a dar una limosna, nadie lo sepa. Para que no seamos como los. Mira ahí mismo en el versículo 5. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. Esto es lo que representa el heno, vida farisea. De cierto os digo que ya tienen. Sí, hermano. Versículo 16, ahí mismo del libro de Mateo, Mateo 6, 16. Y cuando ayunáis, no seáis como los hipócritas, austeros, porque ellos demudan sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen. Fíjate cómo cuando estemos en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta de esto. Te lo voy a decir así. Si al fundamento que es Cristo le pusimos hojarasca, le pusimos heno, va a venir el fuego y va a probar nuestra obra. Hermano, ¿qué va a pasar con la hojarasca? Prende la hojarasca. El heno, hermano.
es una planta de ornamento, pero es combustible. Tú le pones cerillo, fuego, hermano, y ¡fum! Se deshace prácticamente el heno. Hermano, ¿qué es la madera, hermano? La madera, hermano, representa obras buenas, entre comillas, pero de la propia capacidad. No provienen de la nueva criatura. O sea, no son del espíritu. Son de mi capacidad, de mis fuerzas, que me vean a mí. Estoy haciendo buenas obras, pero para que me aplaudan a mí, para que yo me lleve el premio, para que... Hermano, Cristo es nuestro mejor ejemplo, hermano. Cristo es... Por eso, hermano, aquí en la tierra, hermano, ¿por qué crees estas enseñanzas? ¿Casualidad? No, hermano. Aquí tenemos que resolver esto. Si no resolvemos esto de estarle añadiendo al fundamento Cristo, hojarasca, ¿qué sigue? Heno o madera, lo que representa, hermano, allá en el tribunal de Cristo vamos a ser avergonzados. Por eso aquí en la tierra tenemos que arrepentirnos, hermano, resolverlo para que cuando estemos en el tribunal de Cristo, hermano, mira, aquí para que seamos perdonados, para que allá no seamos avergonzados. Primera de Corintios 13:3. Por eso, hermano, la palabra de Dios se debe estudiar, se debe meditar, se debe... Señor, ¿qué representa la hojarasca? Ah, ahora ya sé, son los pecados groseros que nacen de la vieja naturaleza de la carne, pero que está alimentado por la concupiscencia, que es el heno, la vida farisea, en donde solamente estoy queriendo ser visto. ¿Qué es la madera? Obras buenas, entre comillas, pero que no nacen de la nueva naturaleza. Primera de Corintios, hermano. Vamos a ver el 13 y versículo 3. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. Hermano, vamos a hacer algo por otros que nazca del verdadero amor de Cristo. Caridad es el verdadero amor de Cristo, el que me hace ver por los demás. Ahora entiendes por qué Dios tuvo que castigar a Ananías y a Zafira. Cuando ellos vendieron su hacienda, su terreno, hermano, y luego mintieron, hermano, ahí tuvieron que suceder varias cosas, hermano. Tuvo que venir disciplina para corregir, para que la iglesia no actuara en esas cosas, hermano. Pero tú y yo tenemos la oportunidad en vida, hermano, en este tiempo, corregir. No le añadas al fundamento hojarasca, ni heno, ni madera. Romanos 13:12. Gracias a Dios, hermanos. ¿Entiendes lo que es arrepentimiento, hermano? ¿Entiendes lo que son las obras muertas? 13:12. La noche ha pasado, dice la palabra, y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas, Sí, Señor. lo que tiene que ver con la carne,
y vistámonos las armas de luz, hermano. Aleluya. Primera de Juan 2:28, hermano. ¿Te das cuenta que Dios nos da la vida para que reconozcamos lo que dice su palabra y podamos ser perdonados? ¿Cómo estás haciendo la obra de Cristo? ¿En la vieja naturaleza o en la nueva naturaleza? Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra: y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere, tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. ¿Sabes de qué está hablando? Para que no pasemos vergüenza. Que cuando Cristo venga, hermano, y cuando estemos en el tribunal de Cristo, por eso en vida debemos de poner atención cómo hacemos las cosas en la nueva naturaleza. Eso tiene que ver con arrepentimiento. Ya no trabajar en las obras muertas. Las obras muertas nacen de un hombre que estaba muerto en sus pecados y en sus delitos. Hebreos 9:14. Gloria al Señor. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hermano, por eso dice la palabra de Dios: cada uno mire cómo sobreedifica. Está diciendo, dos naturalezas, pero tú decides. Camina en la nueva. Pero cuidado. Cuidado. Hojarasca no. Heno no. Madera no. Porque eso tiene que ver con la vieja naturaleza. La semana que viene te voy a explicar las otras tres. Lo que es el oro, la plata y las piedras preciosas. Y vamos a ir avanzando, hermano. Vamos a entender ahora lo que son las obras vivas. Hay obras muertas, también hay obras vivas. ¿Qué son las obras vivas, hermano? Ya te dije, las obras muertas son las que surgen de la vieja naturaleza, del hombre muerto, el que estaba sin Cristo. Tiene que ver con la hojarasca, Cuidado, hermano. ¿Qué te parece si levantas tus manos? ¿Eres de Cristo, hermano? ¿Eres nueva criatura? ¿Las cosas viejas? He aquí todas. Hermano, cuando vayas a hacer algo, cuidado que no sea en la vieja naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas en Cristo. Vas a hacer algo, hazlo en Cristo, hazlo en la gracia. No busques el aplauso de la gente, no diga, ay, qué bien lo hiciste, hermano, hermana. Hermano, cuando haga eso la iglesia, Cristo no está siendo glorificado. Hermano, ¿puedes levantar tus manos en tu casa? Puedes decirle, me rindo, Señor. Ahora entiendo lo que son las obras muertas. Gracias por haber provocado en mí arrepentimiento. Yo no lo podía haber hecho solo, Señor. Gracias por haber provocado que me arrepintiera, Señor, y para poder tener una relación plena contigo a través de Cristo. Gracias por ayudarme a entender lo que son las obras muertas.
renuncio a las obras muertas. Ayúdanos a vivir en las obras de Cristo, Señor. Iglesia, ahí que estás orando, te voy a recordar lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo número 10. Y dice, el ladrón, el diablo, no vino sino para matar, robar y destruir. Y dice Jesucristo, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Decisión. ¿Estás dejando que el ladrón entre a tu casa? ¿Quién es el ladrón? El diablo. Su trabajo es matar, robar y destruir. Cuidado con que esté matando la vida de Cristo en ti y te alejes más de Él. Cuidado con que le estés permitiendo que destruya la santidad que Cristo ya ganó por ti. Cuidado con que le estés dejando robar. Te pido en el nombre de Jesús que juntos nos humillemos delante de Él y que le pidamos perdón si alguna cosa no estamos haciendo conforme a su voluntad. Y Él es tan maravilloso que nos perdona. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aquí está tu iglesia amada, aquí están tus hermanos, tus hijos, Señor, que en esta noche se han reunido en esta iglesia, Señor, en esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que la palabra que hemos recibido permanezca en nosotros, para que haya fruto al 100%, Señor. Que pongamos atención hoy, Señor, como iglesia. Gracias por recordarnos lo que es el arrepentimiento y las obras muertas. Ayúdanos a vivir en novedad de vida, Señor Jesucristo. Pedimos gracia, pedimos sabiduría, pedimos, Señor, la unción tuya para que nos ayude, Señor, a hacer las cosas en el Espíritu, Señor. Que como iglesia podamos renunciar a toda obra muerta. Reconocemos que necesitamos de ti, Cristo, Señor Dios. Padre, yo encomiendo a cada familia que sea guardada en el nombre de Cristo Jesús. Guárdala, mi Señor. Que podamos vivir cada día esperando tu venida, mi Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Siempre a ti la gloria, la honra en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Iglesia, dale la gloria al Señor. Vamos a cantar, hermano, este último canto. Dale la gloria a Dios, hermano. Dale la gloria a Dios. ¿Sabes cuánto duraba la reunión los jueves, hermano? Comenzábamos a las 7 y terminábamos a las 9, 2 horas. Ahorita son 8:30. Hora y media, hermano. Vamos a terminar con un canto y la paz de Dios esté gobernando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Recuerda, Dios te ama y quiere que crezcamos. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que
y el gran yo soy me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Jesús, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Señor, que siempre viva en tu voluntad. Señor, que siempre viva en tu voluntad. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, mis hermanos, en Cristo Jesús. Aleluya. Que Dios te bendiga, que bendiga tu casa, los tuyos. Hermano, no hay como caminar en el temor de Dios. Cuídate. Amén. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Bendiciones. A las 11 del día, primeramente Dios, 11 a.m. Nos vemos el domingo con el favor de Dios. Bendiciones.